Hola amigos de Cambios Profundos y ya estamos más en un lunes más. Hoy es lunes 12 de agosto y estamos en el día 225 de nuestro devocional. Y estamos en la sección de El temor. Entramos en una sección que Tranchini titula Ídolos y puso como un primer ídolo el temor. ¿Habías pensado que el temor puede convertirse en un ídolo, puede gobernar nuestra vida? Y pues hoy vamos a estar hablando de eso y en especial el día de hoy se inició el temor al hombre. Es uno de los mayores temores. Esta sección la vamos a dividir en dos clases y bueno, el versículo que sugerimos para memorizar es el Salmo 27:3. Y dice así, fue escrito por el rey David y él escribió de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante la guerra, a pesar de ello estaré confiado. Y cuando el rey David escribió esto, no lo escribió como en sentido figurado, ¿no? Como solemos a veces nosotros hablar cuando estamos lejos. Para nosotros en México, por ejemplo, en este tiempo, hablar de guerra pues no es algo muy del día a día, aunque claro que ha habido zonas con pues violencia y todo, pero cuando el rey David escribió esto era algo real, ¿no? Realmente a él le tocó enfrentar el que salieran de la tierra que Dios les había dado, ir desalojándolo. Él fue un hombre de guerra y él escribe esto, o sea, para él era una situación real de día a día. Y él escribió de esta manera, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante la guerra, a pesar de ello estaré confiado. Fíjense, no dice, no expresa que no habrá guerra y no habrá ejércitos que vengan a acampar contra él. No está pidiendo a Dios que aleje esos ejércitos o esa guerra, sino él afirma que no temerá su corazón y que a pesar de eso él estará confiado. Y hoy vamos a entender cómo es posible llegar a tener esta posición en nuestro corazón, que podamos decir que a pesar de que acampe contra mí circunstancias adversas, difíciles, no esperadas, no deseadas, yo podré, no temerá nuestro corazón, y aunque se levante la guerra, ¿no? De este mundo caído, a pesar de eso podamos estar confiadas. Y bueno, uno de los mayores temores que experimenta el hombre es decir que tenemos temor. ¿Qué tal? Esto es muy interesante, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tú tienes temor de decir tengo temor? ¿Temes decir tengo temor? ¿Sueles decir tengo temor delante de otros o incluso aceptarlo tú misma? Miren, si queremos experimentar un cambio en mis temores, porque sí o sí los tenemos, los expresemos o no, debemos ir a lo profundo, ¿no? A la raíz, experimentar un cambio profundo, que eso es lo que estamos haciendo a través de este año. Miren, tenemos temores sobre cosas externas, circunstancias desfavorables, ¿no? Como enfermedades, terremotos, escasez de trabajo, pérdidas, ¿no? Y también tenemos temores internos en cuanto a nuestra persona, ¿no? Temor a ser rechazados, no aceptados, no aptos. En fin, todo esto vamos a estar hablando y con esto nos damos cuenta que ninguno estamos exentos, ningún ser humano ha estado exento de enfrentar y sufrir estos temores. El punto es cómo los enfrentamos, cómo los vivimos, con qué herramientas y desde qué plataforma. Y bueno, ¿qué tal si oramos? Gracias amigos que se están conectando y vamos a orar para empezar este día. Señor, estamos delante de ti. Gracias porque tu palabra es la que nos instruye, nos guía, nos corrige, nos levanta, Señor, traspasa nuestras coyunturas y tuétanos y discierne nuestros pensamientos. Gracias porque tu palabra nos transforma. Gracias porque tu Espíritu hace una obra en nosotros que para nosotros sería imposible. Señor, pues enfrentamos día a día muchos y diversos temores
Y tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Tú haces un llamado a tus hijos a no vivir en temor. Nos dices una y otra vez en tu palabra, no temas. Y Señor, así queremos realmente vivir, escuchando tu voz ante ellos y levantarnos por encima de esos temores, no permitir que pues roben nuestra libertad que tenemos en Cristo, que nos paralicen o que nos lleven a tomar decisiones y acciones equivocadas. Ayúdanos, Señor, a entender este tema y sobre todo a aplicarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Pues entonces iniciamos diciendo que nadie estamos exentos del temor. Incluso podríamos decir que hay una pandemia, ¿no? Del temor, y no porque sea ahorita. Yo sé que son tiempos violentos, ¿no? Hay un mal activo, como dice Efesios, pero realmente el hombre desde el inicio, después de Edén, empezó a experimentar el temor. Esto no es nada nuevo, va de la mano con la historia de la humanidad. Pero vamos a empezar definiendo y entendiendo qué es el temor. Y si nos vamos al diccionario, dice que el temor es una pasión del ánimo, o sea, pasión es un sentimiento intenso que me hace huir o rehusar aquello que yo considero dañino, peligroso o arriesgado. Entonces es una emoción intensa que me lleva a huir o a rehusar aquello que considero como dañino, peligroso o arriesgado. También es una reacción emocional a una amenaza percibida, ya sea real o imaginaria, ¿no? Porque ya vamos a ver que muchas de nuestras interpretaciones suelen ser erróneas, ¿no? Hay veces que vivimos en temor de cosas irreales, ¿no? Pero que aún así se sienten muy reales y que nos paralizan o nos llevan a tomar acciones equivocadas, ¿no? Nos roban esa vida plena y abundante, nos roban la libertad que tenemos en Cristo, nos roban el gozo. Entonces, podríamos decir que el temor es la acción de sentir miedo. Entonces, por un lado, el temor no es moralmente bueno ni malo, digamos. El temor tiene su parte correcta y buena, si lo queremos ver así, me puede llevar a apartarme de un peligro real, inminente. O sea, si Dios no se equivoca en nada de lo que equipa el ser humano. El temor me puede llevar a apartarme, ¿no? El avisado ve el mal y se aparta, ¿no? Podemos sentir ese temor, puede ayudarnos. O también el temor puede acercarnos a Dios y experimentar un temor bíblico que se refiere a la honra o a la reverencia a Dios, que también eso lo veremos más ampliamente la próxima semana. Pero entonces podemos ver que podríamos llamar que hay temores legítimos, ¿no? Hay peligros reales donde yo soy alertada para alejarme o tomar otro camino o parar. Pero también hay temores irreales. Después de la caída ando temiendo cosas y aspectos que no debo temer, ¿no? Tengo una mente reprobada que me lleva a percibir, a concluir cosas irreales y que a veces mi vida gira en torno a algo que no es real. Y bueno, esa es la condición del hombre. Pero la buena noticia es que los hijos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dios nos da la capacidad de desarrollar la mente de Cristo y además de conocerlo y verlo. Ahora vamos a ir desarrollando todo esto en este día y la próxima semana. Y me puse a investigar cuáles son los mayores temores del ser humano. Y fíjense, dentro los especialistas dicen que el hombre, sus 10 principales temores es al cambio. Y sí es cierto, a veces aunque estemos viviendo mal de alguna manera o en una mala circunstancia, pues ya sabemos, aprendimos a vivir en esa mala circunstancia o en una situación o a una buena circunstancia y que nos cambien de escenario, de situación, nos causa temor. También tenemos miedo a la soledad, temor al fracaso, temor al rechazo, temor a la incertidumbre, temor a un pronóstico incierto, ¿no? Temor a que nos hagan daño. ¿Qué tal el temor a ser juzgados? El temor a la insuficiencia
y temor a la pérdida de libertad. Son algunos el top 10 de los temores. ¿Qué tal? ¿Qué temores, de estos temores, cuáles tú has experimentado o estás experimentando actualmente? Pero los especialistas han observado que de los mayores miedos o temores está el miedo o temor al abandono, al rechazo y a sentirme despreciado. ¿Qué tal? Y todo esto encuentra solución, ¿no? Por así llamarlo, en Cristo. Qué maravilloso. La verdad que qué terrible la gente que no conoce al Señor. Cómo satisfacer esta necesidad de seguridad en estas áreas. Además, hablando de temores, pues además de los temores comunes que hemos hablado, están los temores de la vida diaria, ¿no? O sea, una enfermedad, a que un hijo se nos haga pródigo y se vaya. Tenemos temor a la pérdida del trabajo, temor a desastres naturales, temor a hablar en público, temor a la muerte. Y luego ya después, bueno, se han desarrollado ahí unas fobias, ¿no? Temor a las alturas, a las arañas, en fin. Hay muchas cosas, muchas áreas. El temor tiene muchas áreas de oportunidad, digamos. Entonces, como les digo, no estamos exentos de caer en sus garras y experimentarlos de una u otra manera o de una u otra área. El gran problema, el temor conlleva muchos problemas, ¿no? Muchas limitantes, pero de una de ellas que marcaba Tranchini es que el temor se puede convertir en un ídolo. Y sí es cierto, o sea, toma el lugar de Dios y en vez de gobernarnos Dios, está gobernándonos, está dictando cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Y también otra de las cosas que hace el temor es que ante ese temor, me puede incitarme a pecar. Y sí es cierto, observa en tu vida cuántas cosas, cuántas decisiones equivocadas, cuántas acciones equivocadas hemos tomado, hemos hecho por temores diferentes, ¿no? Entonces, estas son dos puntos a que tengamos en cuenta, ¿no? Que por un lado, el temor puede tomar el lugar de Dios y gobernarnos, convertirse en cierta manera en un ídolo, y por otro lado, el temor nos incita a pecar. Entonces, aprender y atender este tema es importantísimo, ¿no? No lo podemos dejar de lado. El temor limita mi libertad en Cristo, ¿no? La libertad que Dios me da a través de la obra de Cristo, el temor la limita, me lleva a vivir en un cuadrito, ¿no? Cuando Dios ha puesto un mundo por delante, ¿no? Una tierra extendida, y yo vivo en un cuadrito con cárceles imaginarias. Y la pregunta sería, ¿a qué le temes, no? ¿O qué has temido? ¿Qué observas en tu vida de esos temores? ¿Cómo te han inclinado a tomar decisiones y actuaciones? Sería muy interesante que hiciéramos un ejercicio hoy de pensar, a ver, ¿cuáles han sido mis temores actuales o pasados? Y ¿qué me lleva, cómo actué ante ellos? ¿Me paralicé o tomé acciones por mi cuenta, en mi propia sabiduría, en mis propias fuerzas? ¿Qué resultó de esas acciones? ¿Hubo buenos resultados, malos resultados? Esto va a ayudar, meditar en esto, pues va a ayudar a dar convicción, ¿no? Para enfrentar correctamente y aprender a no ir por la ruta equivocada al enfrentarlos. Observemos cómo nos llevan a actuar y a decidir o a paralizarnos. Pueden suceder dos cosas, ¿no? ¿Qué hemos dejado de hacer por temor? A ver, pensemos en nuestra vida cuántas cosas hemos dejado de hacer por temor, ¿no? ¿Qué hago simplemente cuando tengo temor al rechazo? Entre muchos temores que tengo, pues generalmente no soy yo, ¿no? Busco eso es cansadísimo, estar buscando agradar al otro para ser aceptada, ¿no? A veces comprometo mis convicciones, a veces me uno al pecado para ser aceptado, no ser rechazado, ¿no? Los adolescentes pero no hay edad, digo los adolescentes, pero claro, es una etapa muy importante donde ellos desean ser aceptados e identificarse con un grupo, pero la verdad creo que no hay edad para esto, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿a qué he temido y cómo he actuado ante esto? Son preguntas a contestar hoy en tu tiempo con Dios o mañana, date este espacio.
Y Tranchini hacía una observación interesante, decía que yo tengo temor a perder aquello que amo, porque si pierdo algo que no me importa, pues así como que, ay, pues bueno, qué mala suerte, ¿no? No pasa nada. Pero cuando es algo que amo, es algo que sí me puede mucho y que yo trato de no perder. ¿Qué amo que temo perder? ¿No? Mi seguridad, tu posición, tu ministerio, una pareja, salud, dinero. A ver, observa dentro de tus amores, ¿no? ¿Qué amor está ahí temblando que no que temes perder? Mi temor puede Con esto mi temor puede reflejar mis ídolos, ¿no? Cuando yo amo en una manera inadecuada, inapropiada y más que a Dios, y mi vida gira y tomo decisiones o me paralizo en torno a ese temor, pues yo puedo ahí identificar un ídolo, lo que para mí es la perla de gran precio. Lo que hay que entender es que lo único que no puedo perder es a mi Padre Celestial, mi posición en Cristo y lo que implica mi posición en Cristo. Y Romanos 8, versículo 35 al 39 es muy conocido y nos encanta recitarlo, o leerlo, pero en verdad hay que meditarlo, hay que recibirlo, ¿no? Lo único que no puedo perder, todo lo que hay en este mundo, en este tiempo, la verdad es que se puede perder en muchas maneras. Y imagínense, pues mi vida estaría paralizada si yo viviera en torno a esas pérdidas, pero mi corazón y yo debo de entender que lo único y más importante, que es el Señor, su paternidad, su amor hacia mí, no hay manera de que lo pierda, ni ahorita, ni en este tiempo, ni en el venidero, si yo he sido reconciliada con Él. Vamos a leer, ¿qué tal? Un poco de Romanos 8:35, dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiere decir que nosotros podemos vencer todas estas cosas que suceden en este tiempo, en este mundo caído. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que me ha mostrado en Cristo Jesús. Entonces, cuando temamos, este es un pasaje que podemos volver a recordar, memorizarlo, meditar en él, buscar algunas predicaciones, incluso un comentario bíblico. Esto puede calmar tu corazón, ¿no? Enfrentar el temor con este pasaje es una buena herramienta. Finalmente nos llevaba Tranchini a pensar, tengo miedo, tengo temor de que Dios me quite algo que Él mismo me ha dado. Hace unas semanas hablábamos que todo le pertenece a Él y que yo fui comprada por precio para disfrutar de Él y para sus propósitos y glorificarlo. Todo algo que debo de entender para enfrentar correctamente mis temores es que todo le pertenece a Él y que toda buena dádiva y don perfecto procede de lo alto, o sea, Él es el que me los da y que yo finalmente, Dios me da la capacidad, como Job, para poder un día llegar y decir, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿No? Dios puede hacer esta respuesta sobrenatural en nuestros corazones, pero cuando entendemos cómo son las cosas, ¿no? Bíblicamente, cuando Dios ha estado formando una cosmovisión bíblica, cuando ha estado desarrollando la mente de Cristo. La pregunta sería, ¿actualmente yo estoy temiendo de algo en especial? ¿Podrías identificarlo? ¿Me apoderé de algo que no me pertenecía? ¿O temo no tener algo que Dios finalmente no tiene para mí? Porque miren, amigas, por mucho que nos afanemos, nos angustiemos, nos perturbemos o dejemos de dormir de ansiedad, si Dios no, en verdad Dios gobierna, y si Dios no tiene algo para mí, no lo va a ver.
y observemos, no hay una vida que tenga absolutamente todo, o sea, esa vida no existe, ¿no? Siempre hay algún área de carencia y ahí es donde se magnifica y experimentamos más la realidad de Dios, porque podemos estar bien aún sin tener todo lo que deseamos, ¿no? Ahí es Dios glorificado para nosotros y para los demás. Entonces, entendamos el temor, y para entender el temor, la raíz del temor, si queremos cambios profundos, pues bueno, vamos al Génesis, ¿no? En Génesis capítulo 3 es el libro de los orígenes, el Génesis, y ahí podríamos entender dónde y de qué y por qué son las raíces o las bases del temor. Entendamos el origen del temor. La pregunta sería, ¿cuándo fue que Adán experimentó temor? Pues fue precisamente después de la desobediencia, después de la caída. En el versículo 8 vemos que el hombre y su mujer oyeron la voz del Señor, de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios. Este pasaje me refleja que ellos, después de la desobediencia, fue que sintieron ese temor cuando ellos tenían un día a día, cuando Dios se pasaba en el huerto con ellos y tenían un día a día cara a cara con Dios. Ahí, después de la desobediencia, temen a Él de una manera incorrecta y huyen. El temor correcto a Dios me lleva a Él, pero en la desobediencia experimento un temor incorrecto que me lleva a huir de Él, a esconderme y a sentir miedo de su presencia. Entonces, después de la desobediencia, y también vemos que obviamente sintieron gran temor después de que fueron expulsados del huerto del Edén. Vemos el capítulo 3 cierra con el versículo 24 diciendo, echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Imagínense no digo el temor, el terror que han de haber sentido, ¿no? Después de experimentar el resguardo en un lugar con la presencia de Dios día a día, su cuidado, el estar cara a cara y ser expulsados de ese lugar seguro. Y pues ahí vemos que la separación, la lejanía trae temor. Entonces observamos dos cosas en Génesis, la desobediencia y la separación de Dios, la lejanía con Dios trae temor. Necesito no estar lejos de Dios y vivir en obediencia a Él. Serían como el medicamento para el temor, ¿no? La buena noticia es que Cristo ya resolvió la posibilidad de que volvamos a estar cerca de Él, conectados a Él. Ahora Dios me da, pero una vez ya restaurada nuestra relación, adoptados como hijos, Dios me da la responsabilidad de permanecer en Él, como dice Juan 15:5, ¿no? Permaneced en mí, apartados de mí nada podéis hacer. Y eso pues es lo que hemos aprendido a través de las disciplinas espirituales, ¿no? Que son el camino, lo que me llevan a permanecer en Él en una manera correcta. Ahora, en cuanto a la obediencia, ya vimos estos dos aspectos que causan temor, la desobediencia y la lejanía. Pues la lejanía ya la resolvió Cristo, esta es mi responsabilidad, permanecer en Él. Las disciplinas espirituales, ya estudiamos 25 disciplinas espirituales que me llevan a estar delante de aquel que hace los cambios y me sustenta. Y en cuanto a la desobediencia, el Salmo 112 es muy adecuado, ¿no? El Salmo 112 nos habla bueno, voy a ir leyendo algunas partes. Inicia diciendo, dichoso el hombre que honra al Señor. Y esta palabra puede ser honra, puede ser sustituida por reverencia o temor. Y se deleita obedeciendo sus mandatos, ¿no? El que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos.
Sus hijos, dice, sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Lo que dice en Éxodo, ¿no? Que hasta 1000 generaciones habrá bendición para nuestra descendencia. Dice, su casa rebosará de bienestar y de riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. Dice, para los justos, es decir, para los que caminan en obediencia, la luz brilla en medio de las tinieblas, o para los justos la luz brilla en las tinieblas, ¿no? Y aquí aprendimos que confiar en Dios no me libera no me libra de las malas noticias o circunstancias. Confiar en Dios me da poder para enfrentar en ellas. Por eso dice, para los justos, o sea, para los que caminan en obediencia, la luz brilla en las tinieblas. Aunque estemos en valle de sombra de muerte, habrá luz. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿verdad? Dice, el hombre bueno, el justo, el obediente, es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia y por eso nunca tendrá tropiezo. El hombre justo siempre será recordado. Aquí están todas las ventajas del hombre obediente. Vivirá sin temor a las malas noticias, o en otras versiones dice, no temerá recibir malas noticias. Y claro, amigas, o sea, en lo general tenemos la ley de la siembra y la cosecha, y si yo estoy haciendo las cosas bien, pues la lógica es que no tema mal alguno. Claro que sabemos que hay veces que Dios en su gobierno permite ciertas situaciones donde mi fe es probada, pero para llevarme a mayor crecimiento y a mayor gloria de su nombre. Pero en lo general, pues si hacemos las cosas bien, si caminamos en justicia, en obediencia, pues no viviré sin temor a las malas noticias, dice, y su corazón estará firme y confiado en el Señor, porque aun si hubiera malas noticias, la luz resplandecerá en medio de la tiniebla. Dice, su corazón estará tranquilo, sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. Dios se encargará de sus adversarios. El justo comparte con los pobres lo que tiene. Y bueno, aquí sigue adelante el Salmo, y sobre todo este Salmo hay que meditarlo, nos lleva y nos anima, ¿no? A desarrollar esa obediencia que viene por un temor, el temor correcto al Señor, ¿no? El temor a la vida, a este mundo caído, a mi carne, a las circunstancias. Ese temor me debe llevar al temor a Dios, a la reverencia, a honrarlo, y esto a la obediencia. Ok, entonces, cuando mi temor está en el lugar correcto y de la forma correcta, el temor al Señor, pues entonces todo marcha bien. Para el no creyente, el temor al Señor, pues su temor es por la separación eterna. Su temor debería ser a entender que hay una separación eterna y las consecuencias que esto lleva, ¿no? Pero para el creyente es algo muy diferente, es reverencia, admiración a Dios, que finalmente nos motiva a rendirnos al Creador del universo, ¿no? Entonces, subrayando acerca de este salmo, pues no voy a temer recibir malas noticias, ¿no? No dice que no recibiré malas noticias, sino no temeré. Y aquí vemos la diferencia. Confiar en él no me libra de las malas circunstancias. Confiar en Él me da el poder para enfrentarlas, ¿no? Es algo que escribió Tranchini en estos días, y que aprendamos que la fuente de nuestro gozo está en Cristo y no en las circunstancias favorables, que eso es lo que la carne dice, ¿no? Que mi paz, mi tranquilidad está en las circunstancias favorables, pero eso es una utopía, amigas. Y claro que tenemos etapas de circunstancias favorables donde las cosas van marchando de una manera, como diríamos, como en mantequilla, pero todos tenemos etapas, episodios donde no sucede así, y a veces Dios permite que sean etapas largas, ¿no? Entonces, el peor de los temores no es sufrir la pérdida de lo que tanto anhelo. El peor de los temores es enfrentar la vida sin aquel que puede ayudarme a superarlos. ¿Qué tal?
Ahora, por otro lado, en cuanto a la lejanía ya resuelta para nosotros, los reconciliados, los adoptados, los hijos, tendríamos que, para resolver ese asunto de lejanía, porque a veces ya somos hijos, pero no permanecemos en la vida, ¿no? Estamos viviendo en el hogar, en la misma casa con él, pero sin interactuar con él, sin ir a él, entonces sin experimentar una comunión diaria. Para resolver esto debemos determinar ante los peligros inminentes de la vida lo que determinó el rey David, ¿no? En el Salmo 27, nosotros al principio de los devocionales de este año, me acuerdo que tuvimos una de las clases donde analizamos a profundidad este salmo. En el versículo 4, que fue el primer versículo líder de este año, dice que David dijo: una cosa he pedido al Señor. Que se acuerdan que era un hombre de un solo deseo. Dice, y es lo único que busco. O sea, él tenía un solo deseo y lo buscaba. Habitar en su casa todos los días de mi vida, es decir, vivir en comunión, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Entonces, esta es la determinación de David, pero la pregunta, si yo observo el Salmo, es ¿ante qué escenario o por qué razón David hace esta determinación y tiene este deseo y lo busca? Pues miren, es en una situación donde él está en peligro, ¿no? Pero para realmente él tomar esta determinación, el versículo 1, David dice, el Señor es mi luz y mi salvación. O sea, él define quién es Dios para él, ¿verdad? ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? Si el que me respalda es mayor que cualquier Goliat de esta tierra, ¿no? Entonces ya empieza a hablar que sus malvados enemigos lo ponen en aprietos, que se juntan, que hacen planes para acabar con él, y esto era algo real, no era algo figurado que estuviera viviendo David. Y entonces llega el versículo 3, dice, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará, aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza. Y fíjense, ahí viene el versículo 4. ¿En qué finca su confianza ante los peligros reales que estaba enfrentando? En que una cosa había pedido al Señor y era lo único que buscaba, habitar en su casa todos los días para contemplar su hermosura y solazarse en su santo templo. Entonces, porque habíamos dicho que el amor es una respuesta ante algo hermoso. Aparte, si él ante el peligro se había determinado a estar viendo a Dios en vez de sus circunstancias, pues obviamente podía ver lo grande, enorme, infinitamente mayor que era Dios que cualquier circunstancia en esta tierra, ¿no? Ver su bondad, su misericordia, su fidelidad, pues obviamente le llevaban a estar tranquilo. Dice, entonces podía decir, cuando vengan los días malos, Él me esconderá, ¿no? En su santuario me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Dice, ante los enemigos que me rodean, me hará levantar la cabeza. No, ante el temor y la culpa, Él levantará, como cuando tú a tu hijo chiquito está triste, achicopalado, y con un dedito le levantas la barbilla, le levantas la cabeza. Fíjate qué imagen tan hermosa nos da aquí Dios a través de esto que escribió David, de lo que Él hace ante el peligro y los temores de la vida. Pero yo tengo que determinar lo que Él determinó. Dice, a mi corazón le pides buscar tu rostro y yo, Señor, tu rostro busco. No, esto es lo que pide el Señor ante el temor, ante el peligro, busquemos su rostro y respondamos haciéndolo. Dice el versículo 10, el versículo 9, David dice, tú eres mi Dios y mi Salvador, no escondas de mí tu rostro, ¿no? Podría mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás.
¿no? Por causa de mis adversarios, enséñame, Señor, tu camino. O sea, dice, guíame en medio de estos peligros, de estos temores, cómo actuar, porque luego el temor me lleva a tomar decisiones equivocadas, me invita a pecar, a transgredir límites, así que manténme en obediencia aún en medio de mis temores. Dice, termina el Salmo de esta manera hermosa. Yo estoy seguro, Señor, de que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Y en base a que él estaba seguro, fíjense lo que le decía él mismo a su corazón, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Entonces, esta es la manera, este salmo es el salmo para enfrentar nuestros temores. Este es el consejo de Dios de alguien que vivió realmente peligros y acechanzas reales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario en que David pide esto? Ver el rostro del Señor para no ver el rostro del peligro y de sus enemigos. Conocer el carácter, las perfecciones de Dios, sus atributos calman mis temores. Y yo creo que todas aquí en Semillas de Esperanza, la comunidad Semillas de Esperanza, todo este año hemos estado viendo atributos de Dios y podríamos testificar que así ha sido. No te pierdas ¿qué salmo? Erika nos pregunta qué salmo es el Salmo 27, Erika, el salmo que escribió el rey David. Entonces, hay que enfocarnos en conocer al Señor. Y a lo mejor yo he estado estudiando la Biblia, la Escritura, pero me he enfocado mucho en sus historias, en sus enseñanzas, pero he dejado de lado el ver el rostro del Señor, el contemplar su carácter. De ahí las preguntas que nosotros hemos estado animando, insistiendo, ¿no? Cuando leo este texto, ¿qué me dice acerca de Dios? ¿Cómo me lleva a alabarlo y darle gracias? ¿No? Este texto, ¿qué atributos me revelan? Entonces no olvides hacer esto porque esta va a ser la base importante con los cuales enfrentarás esos temores, menguarán y crecerá quién es nuestro Dios. Se verá más grande que cualquier Goliat que tengas en tu vida. Miren, finalmente se nota si yo conozco el carácter de Dios en la manera en que vivo, ¿no? ¿Quieres hacerte un autoexamen hoy? Bueno, vivo con seguridad y confianza. ¿En qué áreas sí, en qué áreas no? Yo sé que todas a veces tenemos un áreas donde Dios ya conquistó, ¿no? Donde lo vemos soberano, bueno, bondadoso, fiel y que Él se hace cargo, pero siempre hay islitas, ¿no? O islotas donde yo temo, ¿no? Donde yo temo, donde no estoy tranquila, donde yo pierdo la paz, donde yo me pongo a tomar mis propias soluciones. Miren, primera de Juan 4:18 es muy claro lo que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Quiero que el temor sea echado, tengo que meditar en el perfecto amor. ¿Qué cosa de la Escritura me habla claramente del perfecto amor de Dios? El Evangelio. Medita en el Evangelio. Muchas veces llegamos a Cristo, pensamos, ahí escuchamos las primeras clases y ya después es pura vida cristiana, y está bien la instrucción, pero el Evangelio debe ser un meditar constante. De hecho, hay una de las preguntas de meditación que hemos visto en otros cursos, es este texto que estoy leyendo, ¿cómo se relaciona con Cristo? Cuando leas, pon esa pregunta en lo que leas y eso te va a conectar directamente con el Evangelio y te va a ayudar a estar meditando en el perfecto amor de Dios. Y recuerda esto, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Tienes temores? Medita en el perfecto amor de Dios. Tenemos que meditar en su perfecto amor. Algo que nos enseñaba Tranchini es que el temor produce una medida de dolor emocional. Sin embargo, no produce dolor, fíjense qué trampa, ¿no? No produce dolor por lo que está sucediendo, sino por lo que podría suceder. Es más, o sea, estamos sufriendo, ¿no? Antes de tiempo. Claro que cuando ya sucede, ya es dolor, ¿no? Y ya es un dolor tal, pero el temor produce cierta medida de dolor emocional por cosas que a veces nunca van a suceder, amigas. O sea, los expertos dicen que de las cosas que tememos, el 90 y tantos % nunca va a suceder. Entonces,
es importante aplicarnos a esta área, ¿no? El temor es la anticipación del dolor. Me centro a anticipar, es decir, vivir de antemano algo que todavía no ha sucedido y no sabemos si va a suceder, ¿no? Las posibles consecuencias en mi futuro. A esto le llamamos ansiedad tal cual. Ahora, el temor me lleva a preguntarme si sucederá esto o a suponer a la frase, ¿y si pasara esto? Esto hace el temor, ¿no? Cuando experimento temor, yo experimento inseguridad, ansiedad, duda, vacilación, amenaza. Digo, nada de estas emociones, sentimientos son agradables, son edificantes, ¿no? Son cosas que nos hagan ir hacia adelante. Pero un versículo que puedes memorizar para esto es el Salmo 27:13. Yo estoy seguro, dile a tu corazón, ¿no? Tenemos que predicarle a nuestro corazón. Yo estoy seguro, Señor, de que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes, ¿no? Y volverle, como dicen, predícale a tu corazón. Espera en el Señor, Mayra, espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor, ¿no? Porque eso es lo difícil ante los temores. Estar quietos y ver que yo soy Dios. Esperar en confianza a Él o ser guiados pero guiados por Él, no por el temor, a qué podríamos hacer para evitar futuras consecuencias, ¿no? Según sea el caso. Entonces la idea es recuperar esa capacidad en medio de las circunstancias, de temores reales, ¿no? De recordar que hemos de ver la bondad de Dios, infundir a nuestro corazón aliento y animarlo a esperar. Esto es la experiencia opuesta a ver el terror de la amenaza, ¿no? Que nos lleva a actuar y a reaccionar y a desasosegarnos y a despegarnos de Dios. Ahora, en lo natural, en tu día a día, ¿cómo buscas ser libre del temor? ¿Cómo lo enfrentamos? Observémonos. Evadimos, nos ensimismamos, nos conectamos a 8 horas de Netflix con una serie, o tienes algunos adaptadores como alcohol, cigarrillo, droga, pornografía, ¿no? ¿Qué hacemos ante el temor? ¿Cómo lo enfrentamos? Buscamos nuestras soluciones en base a nuestra sabiduría, nuestra fuerza, o quedo paralizada. ¿Hacia dónde? La pregunta es, ante los temores que yo experimento, ¿hacia dónde dirijo mi mirada? ¿En dónde pongo, dónde creo que está la solución y la esperanza? Y me encantó esta frase que nos decía Tranchini en la semana. El punto no es ver lo que yo puedo hacer o otros, porque luego también yo volteo a otros a que sea la solución, ¿no? Sino en lo que puede hacer Dios. El punto es no ver lo que yo puedo hacer, sino lo que puede hacer Dios. Mirar hacia arriba en vez de mirar hacia adentro. Pero esto no va a suceder de forma natural si yo no tomo la misma determinación del rey David, del versículo 4, ¿no? Una cosa deseo y esa busco, ver el rostro del Señor todos los días, ¿no? El temor me lleva a tener un estado como de amnesia, ¿no? No puedo recordar por el momento quién es Él. Olvido su poder, su amor, su paternidad, su fidelidad, los hechos que ya he vivido y su fidelidad y portentos que me ha mostrado en mi vida y en la de otros. Entonces, estamos llamados ante el temor a guardar nuestra mente, ¿no? De desenfocarse de él. Veamos, el autor nos llevó a ver en 1 Samuel 17, en el versículo 11, lo que sucedió cuando Goliat estuvo amenazando por 40 días al ejército de Israel. Y dice que el versículo 11, vea lo que dice: cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo, ¿no? Porque este filisteo, este Goliat, que medía casi 3 metros, los retó a que uno de sus hombres viniera a pelear con él, y si él vencía, pues Israel era de los filisteos, y si ese hombre vencía a Goliat, pues los israelitas habían vencido sobre los filisteos. Entonces, pues nosotros ya conocemos la historia, que pues
estaban todo el ejército y Saúl aterrados, hombres de guerra, y llegó David, este jovencito pastor, y él fue el que enfrentó a Goliat. Pero veamos algo. ¿Qué fue lo que pasó en estos 40 días que estuvo reiteradamente Goliat retando a Israel y a Saúl? Pues no podemos hacerlo, ¿no? Porque estaban viendo ese hombre tremendo con su armadura, su musculatura y todos sus atributos de guerrero y no podemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay nadie que pueda hacerlo, ¿no? ¿Quién podría derrocarlo? En vez de recordar todo lo que Dios ya había hecho a través de la historia con el pueblo de Israel, simplemente las plagas, cómo abrió el mar, el maná, todas las cosas que Dios ya había hecho, tantas demostraciones del poder de Dios sobrenatural. El único que recordó quién era ese Dios, el Dios de portentos, el Dios de los imposibles, pues fue David, y por eso él fue el que dijo, yo voy, porque no voy yo, sino va Jehová de los ejércitos con nosotros. Dice, igual podemos ver, Pedro, ¿no? Se desenfocó cuando está la tormenta y viene Jesús caminando sobre las aguas y todos los discípulos se asustan pensando que es un fantasma y Jesús les dice, no teman, soy yo. Pedro le dice, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Y él empieza a hacerlo en medio de un mar embravecido, pero cuando se desenfoca de ver a Jesús, empieza a ahogarse y claro que él pide auxilio y Jesús lo saca, ¿no? Entonces aquí el versículo a aplicar en nuestra vida y a recordar es Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, si yo confío en Dios, recuerdo todos sus hechos y portentos. Simplemente, amigas, si yo soy su hija, me pasó de muerte a vida, me hizo nueva criatura. Y de ahí agrega tu historia, agrega la historia de las personas que conoces, agrega toda la historia bíblica, la evidencia de todo de quién es Dios y lo que ha hecho. Entonces va a ser animada mi fe, porque en ti confío, mi pensamiento persevera en él. Y para confiar en Dios como David, ¿no? Proponernos ver su rostro cada día. Y entonces tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otro punto importante para no desenfocarnos y guardar nuestra mente de irse a pensar las cosas que no convienen es meditar y aplicar Filipenses 4:6-8, ¿no? Aquí hemos hablado muchísimo de semillas de esperanza de ese pasaje. Dice, por lo demás, por nada estén preocupados o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, pensar en todo lo que es verdadero, o sea, lo que es real, y ahí yo pondría acerca de Dios, de su palabra, de ti, de las circunstancias, en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. Y podrías decir, en esto meditar, ¿no? Esa es una de las cosas. Otro pasaje que nos lleva a ver que ante el temor lo que tenemos que hacer es orar, pues es Marcos 14, ¿no? Tú cuando vemos a Jesús en el Getsemaní, en el momento más difícil antes de la cruz, tú ante tus temores, ¿a quién buscas o con quién hablas? Porque Jesús nos muestra aquí que Él fue al Padre, a derramar su corazón al Padre y tuvo ahí su momento en Getsemaní. Él nos da ejemplo. ¿Cuál fue el resultado de esta oración, de este derramamiento de su corazón, de su dolor y de su temor de lo que iba a enfrentar? Pues la Escritura dice que entonces se apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo, ¿no? Le dio lo que necesitaba para enfrentar la cruz. No le quitó la copa que le tocaba, lo que le tocaba en esta vida y la obra redentora, sino que le mandó un ángel para ser fortalecido. Y esto sucede, amigos, cuando ante nuestros temores tenemos un Getsemaní y vamos a nuestro Padre Celestial.
Y bueno, para aterrizar este día, cerramos esta primera parte del temor. La siguiente semana veremos el temor al hombre. No, hombre, me encanta lo que vamos a estar aprendiendo esta semana. Pero cerrando esto, pues aprendimos que el origen de mi temor tiene que ver con mi desobediencia, es decir, con mis pecados y con mi lejanía de Dios. La desobediencia se contrarresta desarrollando el temor correcto, que es a Dios, ¿no? Que es reverencia y honra y admiración a Dios. Y la lejanía, si ya fue resuelta porque fui reconciliada con Cristo y ya soy su hija, se arregla determinando permanecer en Él. Y al permanecer en Él, viéndolo a Él sin desenfocarme, recordando todo lo que Él es, sabiendo que su palabra es verdad, viendo lo que yo soy en Él, lo que ha hecho por mí, los testimonios de lo que ha hecho por otras personas, sus testimonios escritos a través de toda la escritura y de toda la historia, y pues orando, finalmente teniendo un Getsemaní ahí con Él. Y bueno, amigas, muchas gracias, Alicia, Erika, Edith, Alma, por estar aquí esta mañana, y nos vemos próxima semana, 11 en punto de la mañana. Bye bye.